Bueno, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 23. Si son tan amables, Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a marcarnos la hora. A partir de este momento tengo 2 horas, así que bueno. En esta casa mando yo. En esta iglesia mando yo. No, espérense, escuchen la enseñanza. ¿Sí? Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Cristo es la cabeza del hombre. Él es la cabeza de la iglesia. Bueno, Efesios 5:23 dice así la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, antes de empezar con el tema, hace rato hablé con el pastor Chuy Olivares y me dijo: salúdame a todos los cabezones que están ahí. Entonces, literal les paso el saludo, ¿sí? Ahora sí. Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. En la hermenéutica esta frase "así como" nos habla de un símil, debe haber una similitud, ¿sí? Entonces no nada más Pablo se quedó limitado en escribir que el marido es cabeza de la mujer. Hay que recordar que la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo aquí nos habla y dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren la similitud tan tremenda que hay. Ahora, ¿qué significa mandar? ¿Sí? Porque es una frase que nos gusta, ¿verdad? En esta casa mando yo. ¿Qué significa mandar? Bueno, mandar es expresar nuestra voluntad hacia otra persona para que esa persona obedezca lo que nosotros queremos que haga, incluso que nosotros quisiéramos que pensara. Obedéceme, decimos, ¿no? Le decimos a nuestra esposa: obedéceme. Le decimos a nuestros hijos: obedéceme. Y mandar significa que yo estoy expresando mi voluntad para que otra persona haga mi voluntad o lo que yo quiero que haga. Ahora, quiero hablarte sobre la autoridad que viene de parte de Dios al hombre y su jefatura en el hogar. Pero esto de jefatura es un término bíblico, lo vamos a ver, pero que no tiene nada que ver con mandar. Son aspectos o significados muy distintos. Seguramente algunos de ustedes se han sentido decepcionados con su hogar. Eso es natural en muchos casos, en muchos varones. Alguien dijo que la diferencia entre el cortejo y el matrimonio es la diferencia entre las imágenes en el catálogo y el producto real. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Y compramos cosas por internet que se ven muy bien, muy atractivas, y cuando llegan a nuestra casa nada que ver, ¿sí? Y decimos: pero en el catálogo se veía diferente, pero la realidad es otra. Bueno, así muchos vemos el matrimonio. Dice este hombre que la diferencia entre el cortejo y el matrimonio es la diferencia entre las imágenes en el catálogo y el producto real. Quizá lo que más necesitemos los hombres hoy, en este momento, es olvidarnos del catálogo y cultivar más lo que es real. Lo que es real ahorita es nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestros hijitos, el hogar que hoy tenemos, los años de matrimonio que ya llevamos casados, el número de hijos, la relación que ya tenemos. Esa es la realidad. Ese no es el catálogo, esa es la mera realidad. El verso 23 de nuestro versículo dice que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, esto es un símil, es una similitud que nos habla de que el esposo así es o así debe ser en el hogar. La autoridad o la jefatura del hombre no puede funcionar en el hogar si primero no comprendemos lo que es autoridad o lo que es la jefatura. Y es que la autoridad está por todas partes. Esa es una realidad que vivimos hoy en día. Está en el gobierno, está en el ámbito laboral, está en la iglesia y por supuesto está en nuestro hogar. Entonces el gobierno, la jefatura, la autoridad
está en todos lados. Por eso debemos comprender bien lo que es autoridad. Por ejemplo, hablando de la autoridad, hay leyes para conducir. Y esas leyes de conducción son leyes para nosotros, ¿sí? Y hay leyes muy simples. Por ejemplo, el rojo en un semáforo, ¿qué significa? Bueno, para otros significa el rojo, ¿verdad? O el amarillo, ¿qué significa? Pues precaución, pero dicen por ahí que significa para muchos acelérale, ¿verdad? El amarillo, acelérale. No, el rojo nos indica parar. El amarillo, precaución. El verde significa avanzar. Bueno, cuando tú manejas por la autopista y tú vas ahí y tú ves dos líneas continuas, ¿qué significan las dos líneas continuas? Que rebasar o que no se puede rebasar. Ya ven, ahí está el problema, ¿verdad? Significa que no se puede rebasar, pero si ves las líneas punteadas, significa que es una zona donde sí puedes rebasar, ¿sí? Hay leyes, por ejemplo, cuando pasas por una escuela, cuando pasas por un hospital, hay que disminuir la velocidad, ¿sí? Hay que disminuir el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Los aviones también tienen sus leyes para volar y son la autoridad para los pilotos. Cuando ellos saben cuándo pueden despegar, cuándo pueden aterrizar, cuándo es necesario retrasar un vuelo o incluso cuándo se requiere cancelar un vuelo. Y aunque a veces nos enojamos porque decimos, no, es que no es posible que me estés retrasando una hora el vuelo o de un día para otro, bueno, son leyes de la aeronáutica y nosotros tenemos que sujetarnos aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Hermanos, ¿podrían apagar tantito el aire acondicionado? Porque nos estamos congelando, bueno, al menos yo me estoy congelando. Ya es mi edad, ¿verdad? Yo creo. Bueno, pero hay leyes en la aeronáutica a la cual nosotros tenemos que estar sujetos. Ahora, ¿te imaginas cómo sería la vida sin leyes o sin las leyes que Dios ha puesto en la sociedad? Ahora, una cosa es que la sociedad las viole, las omita, y otra cosa es que no existan las leyes. Existen. De hecho, las leyes y la autoridad ha sido puesta por Dios, dice la Escritura. Bueno, nosotros ya vemos en alguna proporción cómo la sociedad viene violando las leyes, ¿sí? Todo tipo de leyes buscan siempre la forma, la manera, y hablas con tu contador público y le dices, ¿cómo le puedo hacer para no pagar impuestos? ¿Cómo le puedo hacer para omitir esto, aquello? Pero hay leyes establecidas. Ahora, ¿quieres tener autoridad de Dios para gobernar bien tu casa? ¿Alguien quiere tener autoridad para gobernar bien su casa? Bueno, escuchen lo que voy a decir. Dios no da autoridad a los que tienen un espíritu rebelde, ¿sí? Y esto es muy importante porque decimos, en esta casa mando yo, en esta casa yo soy el jefe, en esta casa nos gusta decir yo soy la cabeza, etcétera, etcétera. Y lo voy a repetir, Dios no da autoridad a los que tienen un espíritu rebelde. Y esto nos enseña un principio muy importante, muy elemental. ¿Cuál es ese principio? Que nosotros nunca vamos a poder ejercer verdadera autoridad si primero no aprendemos con humildad a estar bajo autoridad. Y ese es un principio básico para absolutamente todo. ¿Y sabes cuál es el problema más común en muchos hogares? El problema más común en muchos hogares no es la esposa, como muchos dicen, no, es que mi esposa. Es que si usted supiera cómo es mi esposa, es que si usted supiera cómo son mis hijos, es que si usted supiera cuál es la situación real en mi hogar. No, el problema en muchos hogares no es la esposa, no son los hijos, no es el vecino, tampoco es el perro, ¿sí? Ni tampoco son nuestras suegras. El problema real, ¿saben en dónde está? En los esposos. El problema más común en el hogar está en los esposos. Alguien dijo lo siguiente: el problema en todas partes es el fracaso en la oficina más alta de cada país, siendo esa oficina marido y padre. Lo voy a repetir. El problema en todas partes es el fracaso en la oficina más alta de cada país, siendo esa oficina el marido y el padre. Entonces, ese es realmente el problema, porque los esposos, los varones, los papás, somos muy dados a querer señalar a todo mundo, ¿verdad?
Ya lo dije, señalamos a la esposa, la hacemos responsable, la hacemos culpable, señalamos a nuestros hijos, señalamos al vecino, ¿sí? Y esto es algo que va a traer un fracaso seguro a nuestras vidas. Queremos señalar con el dedo a todo mundo, pero el problema es que no hemos entendido que las responsabilidades y la autoridad de Dios en el hogar recae principalmente en nosotros, los esposos, los hombres, los varones, los padres de familia. ¿Y saben qué? Necesitamos ver como padres, necesitamos como esposos y como hombres ver nuestras responsabilidades, no nuestros derechos, ¿sí? Necesitamos enfocarnos más en nuestras responsabilidades que en nuestros derechos. Ahora escuchen bien, cuando la Biblia habla de que el esposo es el jefe del hogar, no está hablando de nuestros derechos. Eso hay que subrayarlo. No está hablando de nuestros derechos, está hablando de nuestro deber, está hablando de nuestra responsabilidad. Ahora esto es muy interesante, escuchen bien, hombres casados y casaderos, ¿sí? El matrimonio es un pacto. El matrimonio no es un contrato. Esto hay que señalarlo y que quede muy claro. El matrimonio, casados y jóvenes que ya se van a casar, no es un contrato. El matrimonio es un pacto. ¿Por qué? Porque si piensas en el matrimonio, si pensamos en el matrimonio como un contrato, ¿qué va a pasar? Que al paso de los años, cuando empiecen a surgir los problemas, las diferencias de carácter, de hábitos que traemos y que vamos descubriendo en el hogar, cuando nos comenzamos a dar cuenta que al paso de los años nuestra esposa va perdiendo su figura, bueno, entonces vamos a buscar romper el contrato. Por eso es que hay que aclarar que el matrimonio no es un contrato, sino es un pacto. El matrimonio es un pacto entre un hombre con una mujer, pero también está incluido Dios. Y esto conlleva entonces responsabilidades asombrosas que recaen principalmente en nosotros los hombres. Leí una publicación que decía: todos nos preparamos para la boda, pero no nos preparamos para el matrimonio, ¿sí? Todos nos preparamos para la luna de miel, mentalmente, físicamente, psicológicamente, pero no nos preparamos adelantadamente para cuando lleguen los hijos, producto, ¿verdad?, de ese matrimonio que va empezando. Y esa es una realidad. Ahora, hay tres responsabilidades principales que se relacionan con la jefatura en el hogar. Y quiero que escuchen bien todos los hombres, porque si no ejercemos bien la autoridad, nuestro hogar no va a ser un hogar maravilloso. Y ustedes quieren un hogar maravilloso, yo quiero un hogar maravilloso. Repito, pero si no asumimos o no ejercemos bien la autoridad que Dios nos ha dado, en lugar de tener un hogar maravilloso, vamos a tener un infierno de hogar, si no es que ya algunos lo están teniendo, ¿no? Y es lo mismo para las mujeres, porque si no entienden cuál es su lugar apropiado como mujeres y la responsabilidad que Dios les ha dado a ustedes, en lugar de ser la ayuda idónea, como dicen por ahí, va a ser una ayuda demonia, ¿sí? Porque no entienden su responsabilidad en el hogar. Y esa es una triste realidad. En primer lugar, la primera responsabilidad en nuestra jefatura es servir. Ahora, si queremos decir yo soy el jefe de mi casa, no está mal, pero hay que entender el significado de ser el jefe en el hogar. Y el jefe en el hogar, número uno, quiere decir servicio, servir. Nada de que, por ejemplo, mi esposa me debe servir porque yo soy el jefe. Tú ya sabes que cuando yo llego del trabajo, llego cansado, ya me tienes que tener mi bandeja calientita con sal para que te sientes en un banquito y me laves los pies, ¿verdad? Una esposa un día en una consejería se acercó con nosotros y me dijo: es que yo no entiendo, pastor, ¿por qué si Sara le decía a Abraham mi señor, por qué ella no me puede decir mi señor? Sí, y así como ustedes se rieron, se rió la esposa. Bueno, ya dentro de la administración, pues descubrimos por qué a la esposa le incomodaba tanto, ¿verdad? El que el hombre le exigiera que le dijera a ella mi señor, ¿sí? Porque él se estaba comportando como un verdadero macho, ¿sí? Y él entendía la frase de Sara, mi señor, pues haz todo lo que yo te diga.
Incluso el hombre decía, imagínese si yo le llego a pedir a mi esposa lo que Sara le pidió a Abraham, ve y acuéstate con la esclava, imagínese lo que me va a decir. Le digo, no, tú estás loco, le dije, tú estás mal sincronizado, ¿verdad? Como que alguien te golpeó en la cabeza y no te has recuperado. Tenemos que hablar seriamente. Ahora, queremos usar el término jefe, bueno, nada de que, no quiere decir mi esposa me va a servir porque soy el jefe, o que mis hijos me deben servir porque yo soy su padre, o sea, en ese tono, ¿sí? Bueno, ya decía hace un rato, hasta el perro decimos me debe hacer caravana porque él sabe que yo soy el señor de la casa, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. La primera responsabilidad que tiene el esposo es esta: el esposo es responsable del liderazgo de servicio en el hogar. Repito, el esposo es responsable del liderazgo de servicio en el hogar. Ahora, estas dos palabras, liderazgo y servicio, van juntas, no están separadas, no están divorciadas. Cuando la Biblia dice que el esposo es el jefe de la casa, no quiere decir, o Dios no está diciendo, que el jefe o que el esposo es un dictador. Dios no está diciendo que es un sargento que va a usar la Biblia como un garrote para golpear a su esposa en la cabeza cada que su esposa no entienda o no haga lo que él dice. Eso no significa jefe, no significa, repito, dictador, y no significa que es un sargento. Cuando Dios dice que somos el jefe de la casa, lo que está diciendo es que somos los responsables de lo que sucede en toda la casa. Somos los responsables de todo el ambiente que se desarrolla en la casa. Nosotros somos los responsables. Ahora, ¿saben ustedes quién es la cabeza de la iglesia? Ya lo leímos al principio. Jesucristo. Pero el esposo es cabeza de la esposa. O sea que hay un modelo a seguir. Es lo que enseñaba al principio. Hay un modelo a seguir. Quiere decir que no vamos a imponer nuestras reglas. No vamos a imponer nuestra forma de querer gobernar nuestra casa. No vamos a llevar las riendas de nuestro hogar como se nos pega la gana, ¿sí? Sino que hay un modelo de cómo nosotros debemos gobernar nuestro hogar. Ahora, hombres, Jesús es nuestro Señor. Eso es lo que leímos en Efesios, ¿verdad que sí? Jesús es nuestro Señor. Y alguna vez tu Señor, que es Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, yo te hago una pregunta: ¿Él te ha obligado a hacer algo? No. Jesús nunca nos ha obligado a hacer algo, ni una sola vez. Y sin embargo, Jesucristo es la cabeza suprema. Amén. Él es la cabeza suprema de toda la creación, de todo hombre, de toda mujer, de absolutamente todo, y nunca nos ha obligado a hacer algo, jamás. ¿Y sabes por qué nunca nos ha obligado a hacer lo que deberíamos hacer? Porque Él no es un dictador. Porque Jesucristo es un Señor, es el Señor, pero no es un sargento. Jesucristo es la autoridad, Él es la cabeza de la iglesia, pero no es un dictador. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que los esposos necesitamos ser en nuestro hogar, ser cabezas, no dictadores. Nosotros necesitamos ser en nuestro hogar cabezas, no, como dije, aparte de dictadores, no sargentos, ¿sí? ¿Me están escuchando todos? Entonces, la jefatura en el hogar es una realidad, pero significa asumir mi responsabilidad. No significa que mi esposa se va a inclinar hacia mí, ni como dije hace un momento, ni significa que nuestra esposa nos debe decir como Sara le decía a Abraham, mi Señor. No, escuchen bien, significa que tú y yo somos responsables, estamos hablando de servicio, de satisfacer las necesidades de nuestra esposa, tal como el Señor Jesucristo es responsable de satisfacer las necesidades de la iglesia. Ahí está la similitud, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad, es un paquete grande que por diseño el Señor nos entregó a nosotros. Y hay muchas necesidades en el hogar. Repito, ser jefe del hogar significa que vamos a asumir nuestras responsabilidades de satisfacer con nuestro liderazgo las necesidades que hay en el hogar. Y hay muchas necesidades en un hogar
que se deben satisfacer, empezando porque hay necesidades afectivas, ¿sí?, que nuestra esposa necesita recibir de nosotros, nuestros hijos también. Hay necesidades económicas que necesitamos satisfacer, hay necesidades morales y hay necesidades físicas que necesitamos satisfacer en nuestra esposa. Y sabes una cosa, varones, tú y yo somos responsables de satisfacer todas esas necesidades en nuestro hogar, porque nosotros somos los jefes de nuestro hogar. Entonces, ¿verdad que no es tan fácil ser jefe? Entonces ya no es tan fácil decirle, ¿sabes qué? Yo soy el jefe. ¿Sabes qué? En esta casa yo mando, porque entonces estamos diciéndole a nuestra esposa, en esta casa el responsable soy yo. En esta casa yo estoy aquí para servirte y para satisfacer tus necesidades económicas, afectivas, morales y necesidades físicas. Ahora, en el mundo, a nivel, por ejemplo, empresarial, se escuchan mucho los títulos de jefe, subjefe, supervisor y otros títulos que hablan de gobierno, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que se quiere transmitir a nivel empresarial en el mundo, cuando se habla de estos títulos, es que más bien hay un equipo responsable de que la empresa funcione bien, ¿sí? Por eso le hacen ver a sus empleados que hay un jefe, que hay un subjefe, que hay un supervisor, a los cuales tienen que estar sujetos o sometidos para que la empresa funcione bien. Entonces, no es una cadena de mandamases, sino más bien una cadena de responsables, lo cual ya le da otro sentido muy diferente. Y en el hogar es exactamente lo mismo, porque en el hogar el esposo no es el mandamás de la esposa, ¿sí? No es el que le dice, ve y tráeme, ve y haz, ve y esto, ve y aquello, y por qué estoy cansada, mira que me siento enferma, que me siento así y asado. Ve porque te lo estoy mandando, porque yo soy el jefe, porque yo soy la cabeza. No. El hombre no es el mandamás de la esposa, y escuchen las pocas esposas que andan por aquí, tampoco las esposas son las mandamases de los hijos, ni mucho menos son los mandamases de los hombres, sino que somos una cadena de autoridad donde cada parte asumimos nuestras respectivas responsabilidades. Escuche bien, siendo el hombre el jefe del hogar que lleva el timón. Ahora, esto de que nosotros somos el jefe en el hogar que llevamos el timón, ¿sí?, significa que somos quienes llevamos la mayor responsabilidad. Todos tenemos nuestras responsabilidades, pero al hombre se nos entregó el timón. Cuando tú agarras tu automóvil, tú eres el responsable. Si tú te pasas un alto, tú estás poniendo en riesgo la vida de los que van contigo en el automóvil. Si tú vas en la carretera a 260 kilómetros por hora, porque sientes el gran piloto de Fórmula 1, tú eres el responsable de lo que puede pasar en un accidente, y tú le vas a dar cuenta al Señor de los que van contigo, ¿sí? Si tú te subes y no le dices a tu esposa y a tus hijos, ponte el cinturón de seguridad, que son las reglas, las leyes, tú vas a dar cuenta. Es lo mismo exactamente en el hogar. Nos gusta decir, yo soy el jefe, yo soy la autoridad. Bueno, sí, pero ¿qué te parece si en lugar de decir yo soy el jefe y la autoridad, mejor dices yo soy el que llevo mayor responsabilidad en mi hogar? Porque eso es realmente lo que la Biblia nos está transmitiendo. Aquí hay un versículo clave en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Anótenlo. 1 Corintios 11, versículo 3. Dice así, escribe el apóstol Pablo: pero quisiera que supieras que la cabeza de cada hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Díganlo sin miedo, no están sus esposas aquí. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Pues es Dios. ¿Se dan cuenta de la cadena de responsabilidades que estamos hablando? Ahora, este texto nos ilustra muy bien lo que significa liderazgo. Aquí habla del Dios Padre y también habla del Dios Hijo. Esto quiere decir que así como el Dios Padre y el Dios Hijo son iguales, los esposos y las esposas también son iguales. Son iguales.
Pero también dice que el hombre es cabeza de la mujer y que Dios es cabeza de Cristo, pero son lo mismo. Y si son lo mismo, significa que no hay necesidad, oiga esto, de una dictadura entre iguales, porque somos lo mismo. ¿Me expliqué? ¿Sí? No hay necesidad de una dictadura entre iguales. Ahora, ¿dónde está sentado el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre en su trono. No está adelante del Padre, no está atrás, no está arriba, no está debajo del Padre. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Está a un lado del Padre gobernando. Pues es la misma figura en el hogar. La esposa, escuchen bien, no está abajo de nosotros. La esposa tampoco está arriba de nosotros. La esposa no está atrás de nosotros. ¿Sí? La esposa no está adelante de nosotros. Cuando a veces salimos a una plaza y andamos caminando, a mí mi esposa, a veces, bueno, llevamos esto se da cuando andamos con un invitado o con amigos o algo, vamos en la plaza y yo me adelanto y voy platicando y de repente mi esposa me dice, oye, un fulano por allá atrás nos estaba chiflando, pero como tú vas adelante, ¿verdad? No te das cuenta. Bueno, tiene razón. Ahora, repito, es la misma figura en el hogar. La esposa no está abajo, no está atrás de nosotros para menospreciarla, pero tampoco está arriba de nosotros, ni va al frente de nosotros para mangonearnos. Ella está al lado de nosotros, al lado de nosotros. Necesitamos entender entonces muy bien lo que es la sumisión, porque la sumisión de Jesús al Padre no fue una sumisión que haya surgido del miedo hacia el Padre, tampoco fue una sumisión que haya surgido del dominio del Padre hacia Jesús, sino que se basó la sujeción de Cristo al Padre ¿en qué? En el amor al Padre, amén. Entonces, mujeres que están aquí, escuchen, la sujeción que ustedes le deben a su marido, ¿cómo debe de ser? Por amor. Les cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por amor a quién? Y ahí ya se trabaron. Por amor a Dios y por amor al cachetón que tienes a un lado. Sí, por amor a Dios y por amor a tu marido. Ahora, déjenme darles otro versículo. Esposos, nosotros hablamos y decimos siempre, yo soy el jefe de la casa. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 25. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 25. Pero les digo, dice Jesús, los reyes de las naciones, las autoridades, los gobernantes, los jefes, se enseñorean de las naciones. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que, como el que sirve. Esa es la autoridad. Estamos hablando de un liderazgo que sirve. Estamos hablando de un liderazgo de servicio. Pregunto, ¿quieres ser jefe? Tienes que aprender a ser un sirviente. Si tú quieres ser un jefe, tienes que aprender a ser un sirviente. Mi amor, te voy a ayudar. ¿Sí? Mi amor, te voy a ayudar, porque ¿sabes qué? No te va a pasar nada si lavas los trastes un día y no por eso eres mandilón. ¿Sí? Estamos hablando que el ser cabeza de un hogar representa, número uno, el servicio a nuestra esposa. Mi amor, de ahora en adelante no voy a ser tan exigente, te voy a entender. Mi amor, te voy a contratar una muchacha que te ayude aunque sea 2 días por semana, porque a unos les hicieron así, como diciendo, cállese, pastor, cállese usted. ¿Sí? Mi amor, por eso dije, aunque sea 2 días, ¿verdad? Así que esposas, hazle así a tu marido, ¿verdad? Aunque sea 2.
aunque sea 2 muchachas, no, aunque sea 2 días por semana. No le voy a decir al esposo 2 días por mes. Bueno, arréglense entre ustedes. ¿Sí? Mi amor, ¿estás enferma? Hoy no hagas de comer. Te voy a llevar al Vips, ¿verdad? Y se ríen los varones, ¿verdad? Ay, ¿para qué vine? Dicen. Te voy a llevar al Tox o al Vips o a comerte tus camarones allá a la Viga o no sé lo que les guste. Ahí les recomiendo unos buenos camarones ahí que vi aquí a mi amigo Paco y me acordé. Los Pericos en esa. Sí, te voy a llevar a que comas unos buenos camarones. Te voy a llevar a que comas lo que te guste. Van a ver que hasta se siente mejor. ¿Sí? Aprende a ser un verdadero jefe. Aprende a ser un verdadero jefe. Sé un líder en tu casa, en el servicio. Y haz no solo que tu esposa lo vea, sino que también tus hijos lo vean. Y que tus vecinos se den cuenta. Por cierto, el Señor Jesucristo fue un líder que sirvió. ¿Sí? Él fue un jefe, Él fue la autoridad que sirvió. Él era el Señor, Él era el maestro de sus discípulos, pero literalmente les sirvió. Se convirtió en un sirviente de ellos. Juan capítulo 13, versículo 13. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, me llaman Señor. Y es correcto porque lo soy maestro y Señor. Verso 14. Pues si yo soy el Señor y el maestro, ¿he lavado vuestros pies? Vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho o lo he hecho con ustedes, vosotros también lo hagáis. Y este es un principio que aplica en todos los temas, en principios de liderazgo. Entonces, hombres, repito, ¿quieres ser el jefe de tu hogar? Bueno, lávale los pies a tu esposa. Y no estoy hablando literalmente, ¿sí? Lávale los pies a tu esposa. Esa es la forma de ser el jefe de tu casa. Esa es la forma bíblica de serlo, porque Jesús, el Señor y nuestro Maestro, nos dio el ejemplo de eso precisamente. Entonces, ¿ya se dieron cuenta lo que significa jefatura? La jefatura es responsabilidad asumida, ¿sí? No es nada más decir soy la cabeza, no. Asume que eres la cabeza. Soy el jefe del hogar, ok, pero asume tu jefatura. Soy el responsable, ok, asume tu responsabilidad entonces. De eso estamos hablando. Ahora, un hogar necesita una cabeza y la Biblia dice que el esposo es la cabeza, ¿sí? Él tiene la responsabilidad. Un cuerpo sin cabeza, pues es un cuerpo muerto, obviamente. Y un cuerpo con 2 cabezas, pues sería un monstruo, ¿no? Algo muy extraño. Bueno, Dios ha puesto una jefatura en el hogar. Y esa responsabilidad recae sobre el esposo, ¿sí? Entonces, nada de que yo soy el esposo, sí, yo soy el esposo, yo soy la cabeza de mi hogar, pero mi esposa es el cuello que mueve mi cabeza. Lo oímos por todos lados, ¿verdad? Sí, yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo tomo la última decisión en mi hogar, pero mi esposa es el cuello, ella me mueve, ella me dice, haz esto, no hagas esto. Ahora, aunque ya sabemos que no por eso la esposa es inferior a la esposa, ¿no? La Biblia dice que en Cristo somos todos iguales, Gálatas 3:28, ¿sí? Gálatas 3:28. Ya no hay judío, escribe el apóstol Pablo, o dice el Espíritu Santo, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, díganlo fuerte, uno en Cristo Jesús. Sin embargo, queridos hermanos, hoy vivimos la trágica imposición de la igualdad de género. ¿Qué es igualdad de género? ¿Saben lo que es la igualdad del género? Bueno, por definición, la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Lo que significa entonces que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Bueno, en esta última frase, cuando dice la ley que somos
que tenemos los mismos derechos y deberes, esto de y deberes, frente al Estado y la sociedad en conjunto, es donde las leyes se equivocan. Todo iba bien. Ahora pregunto, ¿somos iguales hombres y mujeres? Bueno, como individuos a los ojos de Dios, sí somos iguales. Pero aunque somos iguales, esa palabra iguales no significa igualdad. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer no somos iguales por diseño. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de cuando tenemos una discusión y decimos, tú y yo no somos iguales. No me levantes la voz porque no somos iguales. No, ahí estamos hablando de un machismo, ¿no? De una aplicación de la autoridad mal aplicada, de un mal entendimiento, una mala comprensión de lo que es ser jefe y cabeza del hogar. Sin embargo, como hombres y mujeres somos diferentes por diseño. Ahora, ¿y por qué o para qué Dios nos hizo diferentes? ¿Saben para qué? Para que Él haga uno o nos una, ¿sí?, al hombre y a la mujer, y de esa manera nosotros podamos presentarnos delante de Dios, no en una diferencia, sino como uno en Cristo Jesús. Por eso Dios nos hizo diferentes por diseño. Ahora, el diablo se está aprovechando y hoy, a través de nuestras leyes y del pensamiento humano, nos impone la igualdad de género. Pero esta imposición de la igualdad de género es una tergiversación de la naturaleza del ser humano, porque el enemigo le está tapando los ojos al mundo para que no se dé cuenta que el hombre y la mujer somos diferentes, y somos diferentes en creación, en función y en orden de responsabilidad. Y como el mundo no se da cuenta que el hombre y la mujer es diferente, repito, en creación, en función y en orden de responsabilidad, está causando ruina y destrucción en muchos hogares y en muchos matrimonios. Por eso es que quien verdaderamente está detrás del movimiento feminista es nada más y nada menos que Satanás, ¿sí? Porque Dios nos hizo diferentes. Oiga lo que voy a decir, Dios nos hizo diferentes, pero no nos hizo desiguales. ¿A qué me refiero con que no nos hizo desiguales? A que el hecho de que Dios le haya dado al hombre la responsabilidad de ser el jefe de la casa no significa que sea superior a su esposa. De hecho, pongan mucha atención, la esposa es superior al hombre en muchas cosas. Por eso ser cabeza y ser hombre no significa superioridad. Porque si eso es lo que entendemos nosotros, pues hay que ser realistas y darnos cuenta que las mujeres en muchas cosas y en muchas áreas son superiores a nosotros. Por ejemplo, mi esposa cocina mucho mejor que yo. ¿Sí? A mí se me quema el agua. Yo nada más sé hacer sincronizadas, un huevo estrellado medio mal hecho ahí, ¿sí? Pero ella me hace guisados espectaculares. Mi esposa, por ejemplo, ella me cuenta, ¿verdad?, que sacaba mejores calificaciones en la escuela que yo. Era mejor en matemáticas, en ciencias naturales, ciencias sociales. Bueno, era superior a mí. Cuando nos casamos y un día teníamos un problema que no subía el agua al tinaco, y tampoco me subía a mí el agua al tinaco, ¿verdad?, ella me dijo, hay que purgar la bomba. Y yo le dije, pues ahorita le hablo al plomero. Me dijo, ¿no sabes purgar una bomba? Pues no sé purgar. A ver, yo sí, y fue, agarró la manguerita, le daba unos acá y por acá, y ahora préndele y pum, volvió el agua a la casa. Era superior que a mí, me enseñó. En los asuntos del ministerio, o mejor dicho, en los asuntos espirituales, ella es una oradora mucho más apasionada que yo. Entonces yo en esos términos y en muchos otros más ejemplos, yo podría decir, mi esposa es mucho más inteligente que yo, claro, por eso me eligió a mí, ¿verdad? Bueno, eso es entre paréntesis. Pero mi esposa es mucho más inteligente que yo. Ahora, escuchen bien, entonces no significa que uno sea inferior y el otro sea superior. Simplemente la jefatura del hogar se la entregó Dios al hombre.
En su soberanía, el Señor quiso que así fuera. Pero le voy a poner otro ejemplo. Es como en el fútbol. Por ejemplo, cuando armamos equipitos o un partido ahí informal en una cascarita, nadie quiere ser el portero. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el portero es el más chafa, ¿no? Siempre al gordito lo ponen de portero, ¿no? Siempre. Y ya si le va bien de defensa, ¿no? Pero queremos ser los delanteros, los que metemos gol, ¿sí? Pero el portero no es menor que el defensa, o no es inferior que el defensa. El defensa no es inferior que el medio delantero. Y el medio delantero no es inferior que el delantero solo porque el delantero es el que mete goles. ¿Por qué no? Porque todos son un equipo juntos. Y cuando el delantero mete un gol, entonces todos ganamos, porque somos un equipo, ¿verdad? Ahora, hay defensas como, por ejemplo, el Rafa Márquez, que era un impresionante, y él se iba hasta la delantera y metía unos tremendos goles, ¿verdad? Bueno, pero no quiere decir entonces que los defensas tengan que hacer eso, siempre estar yendo y viniendo, no. Ahora, es lo mismo en el hogar. ¿Quién dice? Yo pregunto esto, ¿quién dice en esa ilustración que acabo de dar un equipo de fútbol, quién es el que dice quién es el portero, quién es el defensa, quién es el medio, quién es el delantero? ¿Quién? Pues el entrenador. Ahora, ¿y quién dice que el esposo es el jefe del hogar y que la mujer es la ayuda idónea? ¿Quién? El Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estoy diciendo es que siempre debe haber una autoridad para que las cosas funcionen bien, siempre. Alguien dijo lo siguiente: la responsabilidad es un concepto único, solo puede residir en un solo individuo. Puede compartir su autoridad con otros, pero su porción de autoridad no disminuye. Puedes delegar tu autoridad, pero aún esa autoridad está contigo. Puedes negar tu autoridad, pero no puedes deshacerte de tu autoridad. Si no admites tu responsabilidad, tampoco quiere decir que puedes escapar de tu responsabilidad. Si la responsabilidad es legítimamente tuya, ninguna evasión, ignorancia o pasar la culpa puede trasladar la carga a otra persona. Sigues siendo responsable de la autoridad. Y saben, en el hogar la responsabilidad recae en el esposo y no puedes esquivar esa responsabilidad. No puedes hacerte a un lado de la responsabilidad y decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Bueno, arréglate tú, yo ya me cansé de discutir contigo, ¿sabes qué? Que se haga aquí lo que tú dices. No, la autoridad recae sobre una persona y el Señor le entregó esa autoridad al hombre. Nosotros somos los responsables, no podemos esquivarlo de ninguna manera. Entonces, de lo que estoy hablando es que el principal problema en el mundo no es la igualdad de género que se nos impone, no es el feminismo, ni tampoco son las esposas rebeldes que no quieren someterse a sus maridos y que andan de casa en casa, etcétera, etcétera, etcétera. No, ¿saben dónde está el problema? En los maridos flojos que no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Sí, que están esquivando su responsabilidad y que para ellos es muy fácil decirle a su esposa, bueno, pues te doy las riendas del hogar, pero ¿tú quién eres? Tú no eres Dios para entregarle las riendas del hogar a tu esposa, ni para entregarle las riendas del hogar a tu hijo. Y muchos dicen, no, es que mi hijo ya tiene 21 años, yo ya trabajé, pues ya no quiero trabajar, y ahora, hijo, tú eres el mayor de la casa, te entrego las riendas del hogar. Tú no puedes hacer eso porque tú no eres Dios. Tú hasta el último día de tu vida, tú tienes la misma responsabilidad de ser el jefe, la cabeza y la autoridad que Dios puso en el hogar. Tú eres el responsable y no tu esposa, ni tampoco son tus hijos. ¿Sí? Ahora, pero recuerden algo, ningún hombre puede ser la cabeza de su hogar hasta que esté bajo el liderazgo de Cristo. Entonces, si no estás dispuesto a estar bajo la autoridad de Cristo, de seguro la jefatura en tu hogar no funciona y es un caos, porque Cristo no es tu cabeza, porque no has estado dispuesto a estar bajo la autoridad de Cristo. Ese es un principio elemental. La segunda cosa de la que somos responsables los jefes del hogar es del amor sacrificial. Ahora, no dije solo amor, sino amor sacrificial. Es muy diferente. ¿Qué es el amor sacrificial? Bueno,
¿Cómo vas a amar a Cristo? ¿Cómo vas a amar a tu esposa? El verso 25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso que hizo Cristo por la iglesia no solo es amor. ¿Eso es qué? Amor sacrificial. Todos digan amor sacrificial. ¿Cómo tengo que amar yo a mi esposa? Debo amarla como Jesús amó a la iglesia y murió por ella. Entonces, ¿cómo voy a amar yo a mi esposa? ¿Cómo vas a amar tú a tu esposa? Bueno, voy a amarla de tal manera que nunca voy a renunciar a ella, porque yo entiendo lo valiosa que es ella para mí. Porque para Cristo la iglesia es valiosa y por eso dio su vida en sacrificio, y yo tengo que aplicar el mismo principio. Yo voy a amar a mi esposa de tal manera que nunca voy a renunciar a ella, a mi matrimonio con ella, a mi unión, a mi pacto, porque sé lo valiosa que es ella para mí. Ahora, yo he sido pastor de esta congregación desde hace 15 años. Y en algún momento yo podría dejar de ser pastor de esta iglesia. Si me pasa algo, si sufro un accidente, si tengo una discapacidad, cualquier cosa me puede hacer que yo deje de ser el pastor de mi esposa y de esta iglesia, que yo deje de ser pastor de esta iglesia, pero nunca de mi esposa. Yo nunca voy a dejar de ser el pastor de ella, nunca voy a dejar de ser la cabeza de ella, nunca voy a dejar de ser el jefe de ella en los términos que estamos explicando, nunca voy a dejar de ser el responsable de ella. ¿Qué le debo a mi esposa? No le debo amor, le debo amor sacrificial. Entonces, lo decía el pastor Memo hace un momento, nada de que ya no hay química en el matrimonio. ¿Dónde está el amor sacrificial? ¿Sí? Nada de que nos vamos a divorciar porque no nos llevamos bien, porque no nos entendemos. Eso no es amor sacrificial. Ahora, pero no solamente amor apasionado y amor sacrificial, también el amor purificador es necesario. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25. Dice así: maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué? Ahí pongan siempre su separador. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabes lo que significa esto? Que es nuestra responsabilidad hacer de nuestra esposa una mujer más santa. ¿Amén, varones? Más santa. Es nuestra responsabilidad hacer de nuestra esposa una mujer más radiante. Es nuestra responsabilidad hacer de nuestra esposa una mujer más espiritual. Es nuestra responsabilidad. Pastor, aquí le traigo a mi esposa, es una mujer insujeta. Ahí te la mando de regreso porque es tu responsabilidad. Pastor, libérala tú. Con la mía tengo, ¿verdad? Es tu responsabilidad. Tú eres el pastor de ella. Me acuerdo que cuando me iba a casar, un ministro de alabanza fue lo primero que me dijo: ahora que te cases, que nunca se te olvide lo que te voy a decir. Tú te conviertes en el pastor de esta ovejita. Es la ovejita del Señor y es tu responsabilidad pastorearla bien. Dije, órale, mejor ni me hubiera dicho nada, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Es nuestra responsabilidad hacerla más santa y más a la imagen de Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr este paquete, esta responsabilidad? Por medio del lavamiento de la palabra. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de ser los formadores espirituales de nuestras esposas. ¡Qué privilegio! No digas, qué pesado, qué difícil, no, en la que me metí. No, qué privilegio. Hablábamos que ser luz en el mundo es un privilegio. Ser sal en el mundo es un privilegio. Bueno, el hecho de que tú seas el formador de tu esposa es un privilegio enorme. ¿Sí?
Por eso, si nosotros no asumimos esa responsabilidad, por eso es que nuestras esposas ahí prenden la telenovela y ahí se meten en las telenovelas y ahí están llevando a cabo o hasta anotando, ¿verdad?, lo que ven en las telenovelas porque sus maridos no asumen esa responsabilidad. No, el de la telenovela le dijo así, le contestó así y se le puso así, yo también voy a hacer lo mismo. No, eso es por falta de gobierno en la casa. Somos nosotros en primer lugar los que necesitamos a nuestras esposas enseñarles la Biblia. Somos nosotros en primer lugar los que necesitamos enseñar la Biblia. Somos nosotros en primer lugar los que necesitamos enseñarles a orar. Somos nosotros, hermanos, en primer lugar, o no solo somos sus proveedores económicos, no solo somos sus proveedores afectivos, ni sus proveedores en sus necesidades físicas, también somos sus proveedores espirituales. De quien necesitan recibir consejería en primer lugar es de nosotros, porque nosotros somos los jefes de nuestro hogar. Nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Nosotros, por eso la esposa dice, pastor, mi esposo ni se sabe la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿En qué nivel nos ven? ¿De qué manera nos observan? No, pastor, mi esposo, bueno, sabe más el vecino que mi esposo de la Biblia. Pero nosotros somos los formadores de nuestras esposas. Nuestra esposa es una piedra preciosa que necesita ser pulida y perfeccionada a través de nuestra jefatura espiritual. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Te diré otra forma en que debemos amarla, protegiendo nuestro amor. Protegiendo nuestro amor, anótelo. Versículo 28, así deben los hombres amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Debemos proteger a nuestras esposas o amar a nuestras esposas ¿cómo? Como a sus propios cuerpos. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos, hombres? No hablo de todas las carnitas que le metes, ¿Qué hacemos? Lo amamos, ¿no? ¿Cómo? Lo protegemos. Protegemos nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos enfermos, hacemos lo que sea por sentirnos bien. Vamos al médico, tomamos los medicamentos, las vitaminas, hacemos ejercicio, nos damos un masaje, ¿verdad? Y ahí queremos meternos al vapor, al sauna, porque eso es relajante. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque nos importa sentirnos bien, nos importa estar bien, nos importa cuidar nuestro cuerpo. Bueno, es exactamente el sentido del texto que acabamos de leer. Un hogar, fíjense lo que voy a decir, un hogar está enfermo cuando el esposo no protege a su esposa. Un hogar está enfermo cuando el esposo no protege a su esposa. Pedro nos dice en su carta, en el capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Tú quieres un hogar enfermo en tu hogar? Yo no. Ahora, ¿qué significa fragilidad? ¿Qué significa frágil? Bueno, lo que no significa es que ella es inferior. Eso no significa fragilidad. Por ejemplo, el oro es más frágil o es más débil que el acero, ¿verdad que sí? Y no por eso el oro es inferior al acero, es todo lo contrario, el oro tiene más valor. La seda es más débil que cualquier otra tela y no por eso es inferior, al contrario, es más fina. La mujer es más sensible que el hombre. Sus sentimientos de la mujer son mucho más expresivos. Ella apenas empieza a hablar y antes de hablar ya está llorando. Y le decimos, ¿puedes hablar sin llorar? Somos diferentes. Déjala llorar. Entonces, sus sentimientos son más expresivos. Y no por eso la mujer es el sexo débil, como lo llama el mundo. Bueno, lo que quiero decir con estas analogías o ejemplos es que la mujer es más refinada que el hombre. La mujer es más frágil que el hombre.
La mujer es más delicada que el hombre. La mujer, en todo el sentido de la palabra, es más hermosa que el hombre, ¿sí? Dios hizo al hombre de acero, por decirlo de alguna manera, pero a la mujer la hizo un adorno de oro. Para nosotros, ella es mucho más hermosa y tiene un valor especial a los ojos del Señor. Entonces, Dios hizo a la mujer un recipiente más frágil. Dios hizo a la mujer un vaso frágil, como lo acabo de definir. Entonces, necesitamos proteger a nuestra esposa, espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén, varones? Una vez dije, necesitamos proteger a nuestra esposa integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Todos digan proteger. A ver, más fuerte, sin miedo. ¿Sí? Ok. Una vez quise defender a mi esposa de un hombre que la chuleó por ahí, quién sé qué tanta cosa le dijo, y ni cuenta me había dado. Mi esposa, ¿qué me dijo aquel? Y yo iba íbamos caminando, le digo, ¿sí? Le digo, espérame, ahorita me voy a regresar, le dije. Y vas a ver cómo, se lo dije así en serio. Y cuando me doy la vuelta me agarra de la chamarra y me dijo, mejor ni vayas porque te va a ganar. Así. Bueno, al menos se dio cuenta que la quería proteger. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. No pelearte, No, bienaventurados los pacificadores. Fue una ilustración. Nada más. No, que el pastor dijo, a mí no me ganan, y que yo en el mundo, y que no sé qué. Nada de eso, ¿no? Pacificadores. Ahora, señores, ¿sabían que Satanás no puede atacar a nuestra familia a menos que pase encima de nosotros? Porque nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Somos el portero de nuestro hogar, somos los atalayas de nuestra casa, somos los vigilantes del hogar de tu esposa y de tus hijos. Y Satanás quiere destruir a tu esposa, quiere hablarle como le habló a Eva, quiere entrar por el oído y bajar a su corazón y desorientarla, y con tus hijos quiere hacer lo mismo. Pero que no te pase lo de Adán, que él estaba en otro lado, él estaba distraído. Cuando la serpiente le habló, Adán debió haber estado en ese momento. Eva tuvo suficiente tiempo para escuchar la voz de la serpiente y fuera engañada. Y Adán no estaba en el lugar donde debía estar, no estaba asumiendo la responsabilidad que tenía que asumir, no estaba siendo el jefe que Dios quería que fuera de su hogar. Nosotros somos el portero de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Abraham, por miedo a que lo mataran, le dijo a Sara, oye, diles que eres mi hermana? Diles que eres mi hermana. ¿Saben? ¿Se imaginan el dolor que esto le causó a Sara? La decepción. Ella, humanamente hablando, no podía entender eso. La estaba entregando en manos de otro hombre. Su jefe, su cabeza. El amor de su vida era Abraham. Y él egoístamente se protege a sí mismo diciéndole, mira, por causa tuya me pueden matar o puedo vivir, mejor di que eres mi hermana. Que si no es porque Dios le habla a ese hombre y le dice, no te metas con esa mujer porque es una mujer casada, entonces ese hogar hubiera sido un hogar pues muy triste desde ese momento, ¿no? Un hombre que entrega a su esposa en brazos de otro hombre. Años después, ustedes saben la historia, su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo con su esposa Rebeca. Y saben una cosa, nuestros hijos aprenden de lo que ven en nosotros. Y si nuestros hijos ven que nosotros cuidamos a su mamá, ellos van a cuidar a su esposa cuando ellos crezcan. Pero si ellos ven que nosotros tratamos mal a su mamá, que no somos la cabeza de su mamá, que no somos los protectores de su mamá, que no somos los servidores de su mamá, que no la amamos, no la cuidamos, no velamos por ellos, ellos van a hacer lo mismo con su esposa cuando ellos sean grandes. Y quizá cuando ellos sean mayores y tú seas un anciano y ya te haya caído el 20 y tú los quieras exhortar, no te van a escuchar. Por eso tienes que poner el ejemplo y entender el punto desde este momento para encauzar bien a tus generaciones. Dios nos puso a nosotros los hombres a cuidar nuestro jardín en nuestra casa, a nuestra esposa. Y si los descuidamos como Adán, las consecuencias también pueden ser eternas, pueden ser devastadoras.
Ahora, aquí está la cuarta cosa. El amor sacrificial es proporcionar amor. Ahí en el versículo 29 de Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Es decir, que el esposo quiere satisfacer, quiere sustentar las necesidades de su esposa. ¿Cuántos dicen amén? El esposo no se siente impuesto, él quiere voluntariamente satisfacer las necesidades emocionales, físicas y espirituales por medio del amor que le demuestra a su esposa. Por ejemplo, cuando tienes hambre, le das de comer a tu cuerpo y buscas lo mejor. Cuando tienes frío, le das abrigo para calentarlo y no vas y te compras una chamarra de 10 pesos. Tú buscas lo mejor para ti. Cuando tienes antojo de algo, buscas la manera de conseguirlo, hasta trabajas horas extras, ¿no? Pues también en el área de tus afectos y en tu área espiritual haces lo mismo. Cuando te sientes triste, encuentras la forma de apaciguar esa tristeza. Cuando necesitas a Dios, lo buscas hasta que lo encuentras. Oras, lees la Biblia, te anotas en el servicio, hasta ayunas porque tienes necesidad de encontrar a Dios. Eso es lo que tú, varón, haces por ti, pues de forma obvia o regularmente. ¿Por qué hacemos todo eso por nuestro cuerpo? Porque lo amamos. Por eso lo cuidamos. Por eso lo sustentamos. Y a eso se refirió el Espíritu Santo aquí en Efesios 5. Debes amar a tu esposa como a tu propio cuerpo, porque ella es parte de ti. Ella es parte de tu propio cuerpo. Alguien dijo: si fueras sabio, serías bueno contigo mismo cuidando a tu esposa. Y el hombre casado que no satisface las necesidades de su esposa está cometiendo suicidio espiritual y matrimonial. Qué terrible, ¿no? Y no nos olvidemos de sus necesidades emocionales. ¿Cómo sustentamos eso? ¿Cómo sustenta sus necesidades emocionales? Ya hablamos que es vaso más frágil y una de ellas son sus emociones. ¿Cómo sustenta sus emociones? ¿Cómo? Diciéndole: ya estás bien gorda. ¿Así? Oye, ¿por qué has subido tanto de peso? ¿Así? ¿Así sustenta sus emociones? No, debes alabar a tu esposa. En ese sentido, debes elogiarla, debes admirarla todo el tiempo, constantemente. ¿Quién dice amén? Creo que las mujeres dijeron amén, ¿verdad? Así es como vas a sustentar su área sentimental. ¿Sabes por qué hay tantas mujeres que se aferran a trabajar secularmente en lugar de disfrutar su casa y criar a sus hijos? Por eso, por lo que acabo de decir. Porque no encuentran en sus maridos el elogio, el agradecimiento, el aprecio y el valor que necesitan sentir por parte de él. Por eso buscan un pago semanal, ¿sí? Por eso buscan un trabajo, otra persona. También por eso el feminismo ha aumentado tanto, por culpa de esposos que no valoran a sus esposas. ¿Eres cariñoso con tu esposa? ¿Le dices palabras bonitas? ¿Sí? ¿Eres romántico? Un día una esposa le preguntó a su esposo: ¿este vestido me hace ver gorda? Y él le dijo: no, el vestido no te hace ver gorda, estás gorda. Entonces, necesitamos encontrar esos rasgos que Dios dice que la haremos sentir una mujer radiante, hermosa y valorada. Mi amor, gracias por tu paciencia. Soy un viejo cocodrilo, no te valoro. Gracias. Gracias por siempre orar por mí y por mis niños. Mi amor, gracias por la forma en que amas a nuestros hijos y te preocupas por ellos. Gracias por tener la casa tan bonita. Una florecita por aquí, una florecita. Hermanos, satisfacer sus necesidades emocionales y sus necesidades espirituales, para eso Dios nos puso allí para amarla. Ahora, por último, ¿qué significa responsabilidad? ¿Qué significa liderazgo? ¿Qué significa amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia? Significa lealtad firme. Efesios 5:30 y 33. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta ahí vamos a leer.
¿sí? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Esa es la razón por la cual la mujer fue hecha al lado de Adán. La sacó de nosotros mismos para enseñarnos que ella es un miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ella no es un extraño. Ella merece las mismas consideraciones y amor que nosotros procuramos para nosotros mismos. ¿Me están oyendo? Y la Biblia dice, por eso dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta frase, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, indica la firme lealtad que le debemos a nuestra esposa. Firme lealtad que le debemos a nuestra esposa. Y es que lealtad, hermanos, es un pacto poderoso. ¿Por qué es un pacto poderoso? Le debemos lealtad a nuestra esposa porque ella no es nuestra novia. Ella no es nuestra amante. Le debes lealtad porque ella es tu esposa. ¿Me estás entendiendo? Le debes lealtad firme porque ella es tu esposa. No es tu novia, no es tu amante, no es tu secretaria, no es tu amiguita, ella es tu esposa. Le debemos lealtad a nuestra esposa y le debemos lealtad a nuestros hijos porque su mamá es nuestra esposa. Le debemos lealtad a Dios porque nos dio una familia. Muchos dicen, yo oré a Dios y ya Dios me permitió divorciarme porque ya no hay química entre nosotros. Eso no es verdad, eso es mentira, porque Dios no puede violar sus principios. Tú le debes lealtad a tu esposa todos los días de tu vida hasta que la muerte te separe de ella. Le debes lealtad a ella. Siempre ella para ti es la mujer más bonita, más atractiva, más sensual, más interesante, más todo. Le debes lealtad a ella. Porque hay hombres que, no, hombre, ven a las mujeres, a otras mujeres, que sus esposas dirían, ojalá y me viera así a mí, ¿verdad? Las escanean de una forma brutal. Tú le debes lealtad a tu esposa, le debes lealtad a tus hijos, le debes lealtad a Dios. No salgas de tu esposa, porque ella es miembro tuyo, es un miembro en tu propio cuerpo. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. El esposo es cabeza de la mujer. Conclusión: cuando nos ponemos bajo la autoridad de estos principios que hoy vimos, que son servir a nuestra esposa, amarla sacrificialmente y mostrarle firme lealtad, entonces y solo entonces nuestras esposas querrán someterse a nuestro liderazgo, porque se habrán dado cuenta que estamos dispuestos a morir por ellas. Estamos dispuestos. A veces le decimos a nuestros hijos, hijo, yo daría la vida por ti. ¿Lo has dicho? Yo sí se lo he dicho muchas veces. ¿Pero se lo has dicho a tu esposa? Ah, no, es que ella es diferente. ¿Por qué es diferente si ella eres tú mismo? Los dos son, y si tú la amas, tú cuidas y proteges a tu esposa como a tu mismo cuerpo. No cometas suicidio espiritual. Este texto o estos textos que ya leímos vienen de un contexto que nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la única manera en que puedes ser ese tipo de esposo, la única forma en que yo puedo ser ese tipo de esposo, es estando llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si tú crees que no tienes lo necesario para ser cabeza de tu hogar, si tú crees que no tienes lo necesario para ser ese jefe de tu casa según los parámetros de Dios o los estándares de Dios, ¿sabes? Necesitas a Jesús en tu vida. Porque cuando tú le entregas a Jesús tu corazón, cuando tú le entregas al Señor tu vida, Él entra a ti, Él hace morada en ti, y entra el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús, que es lo mismo, para que puedas amar a tu esposa, entender a tu esposa y sacrificarte por tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo quiero aprovechar este momento porque si alguien aquí, algún caballero que está aquí, no tiene a Jesús en su corazón,
Yo te quiero invitar a que le entregues tu corazón a Jesús, para que tú puedas parecerte a Jesús y tengas un hogar feliz. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Y si algún hombre en este lugar quiere entregar su vida a Cristo, ponte de pie ahí en tu lugar y queremos orar por ti. Y queremos pedirle a Jesús que Él entre a tu vida para que tú puedas y sepas ser cabeza en tu hogar. Bienvenidos, bienvenidos, gracias. Si hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Necesitas luz en tu vida, luz en tu ser. Necesitas la sabiduría de Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas tener a Jesús en tu corazón para que ese Espíritu de Jesús te enseñe a amar a tu esposa, te enseñe a ser cabeza de tu hogar, te enseñe a ser jefe de tu hogar. Si alguien está junto a una de estas personas que se han puesto de pie, por favor, pónganse de pie y pongan sus manos sobre ellos ahí en su espalda y ayúdenme a orar por ellos rápidamente. Señor Jesús, digan conmigo las personas que se han puesto de pie: te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mi maldad. Acepto y reconozco que no he sido el hombre ni la cabeza que debía haber sido, porque no te conocía, porque el Espíritu de Jesús no está en mí. Pero hoy te recibo, Jesús, en mi corazón. Quiero estar completamente lleno de ti, influenciado por ti, por tu palabra, tus enseñanzas. Ya me cansé de gobernar mi casa en mis propias fuerzas, en mi carne, en mi sabiduría, con mis ideas. Me ha ido muy mal en la vida. No estoy dispuesto a seguir fracasando en mi matrimonio, en mi hogar. Reconozco, Señor, que no he sido un buen esposo, que no he sido cabeza de mi hogar, que no he sido el jefe de mi hogar, que no he sido el responsable de mi hogar. Y hoy te pido, Señor, que a partir de este momento tu Espíritu Santo me ayude y me fortalezca y me guíe para poder lograrlo. Te recibo como mi Salvador, Señor, y sé que a partir de este momento soy tu hijo y que nada ni nadie me puede separar de ti, y que mi hogar va a comenzar a caminar bien. Va a llevar su tiempo, pero hoy tomo la decisión de encaminar mi matrimonio, de amar a mi esposa como tú me has enseñado en este momento, para tener un hogar feliz y un matrimonio completo.